ex senador de la República y hoy concejal de Medellín por el Centro Democrático, con quien vamos a hablar de unas graves denuncias sobre temas de presunta corrupción. Doctor Alfredo, bienvenido a la Hora de la Verdad. Omar, un saludo muy cordial a usted, a Sergio, a toda la amable audiencia de la Hora de la Verdad. Y sí, muy preocupante la situación en Medellín en todas las formas, desde la parte física de cómo se ve hoy sucia y mal tenida la ciudad, que siempre ha sido ejemplo de limpieza, pero especialmente la suciedad que hay dentro del gobierno en todos los sentidos, y la corrupción tan grande es de verdad preocupante. Cada día más y cada minuto que pasa lo vamos perdiendo en esa batalla, lamentablemente, si no actúan los órganos de control. Bueno, usted está haciendo un papel importantísimo, es protagónico evidentemente en el Consejo de la Ciudad para poder hacer graves denuncias sobre presunta corrupción. ¿Qué es lo más reciente? Lo hemos visto a usted hablar de un par de temas que ponen los pelos de punta. Además, el expresidente Uribe también acaba de erradicar una denuncia en contra de Daniel Quintero y su administración. Pero bueno, lo que usted está indicando y lo que le hemos leído es precisamente temas de manejos de dinero que vamos a ver para dónde van. Esto que ha ocurrido, entre otras cosas, con el uso de en ISBIMET, con recursos de más de 6.143 millones de pesos en nuevas oficinas. Que más de lo mismo. ¿Ha cambiado en algo el asunto en Medellín con la administración de Quintero, o estamos viendo cosas muy graves, cada vez peores? Es supremamente grave. Este es un modus operandi que se ha impuesto desde el 1 de enero de 2020. Y es un engaño a la ciudad, porque aquí se eligieron teóricamente con unas banderas independientes, y todavía pues tienen el cinismo de decirlo, y lo que hemos encontrado es evidentemente un pago de favores políticos, pero digamos de lo más cruel y lo más crudo que ha vivido Medellín, una politiquería absoluta, y especialmente el manejo de los contratos o recursos públicos. Medellín tiene un presupuesto de más de 6 billones de pesos solo la alcaldía, pero adicionalmente con una cantidad de entidades descentralizadas. Medellín maneja unos recursos casi que duplicados en esas entidades descentralizadas por todo tipo de ingresos. Ahí están EPM, pero casi unas 35 adicionales. Y Medellín lo primero que se hizo desde el 1 de 2020 es entregar a dedo todo lo que se pueda a unos contratistas no idóneos, que no tienen conocimiento, muchos de ellos, de la ciudad, son advenedizos, tal como muchos de los funcionarios de Medellín no tienen ni idea de dónde están parados. Eso, evidentemente uno no sabe si lo hacen porque de alguna manera quieren tomar personas inexperimentadas para pasarles por encima y hacerle todo tipo de fechorías sin que se den cuenta, o al contrario, pues son títeres para movilizarlos al antojo de ciertos poderes que hay detrás. Y hemos hecho entonces denuncias en estas entidades, porque reitero, es un modus operandi donde se busca hacer a través de contratación directa o brincarse los procesos de contratación pública, la entrega a contratistas que nada deberían estar haciendo si lo hicieran en procesos competitivos, abiertos y públicos. Y en específico, después de todas esas denuncias que hemos hecho en el Hospital General, en Metro Parques, en Plaza Mayor, en la empresa de seguridad urbana, en la empresa de desarrollo urbano, en cada empresa encontramos esas irregularidades. En cada una de esas entidades públicas, reitero, encontramos esas contrataciones bastante complejas. Encontramos que en el ISBIMED, que es el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, es un establecimiento público que maneja alrededor de 100 millones de pesos en el año. Pues lo más importante que hizo el ISBIMED el año pasado fue comprar una oficina. Y encontramos dentro de la compra de la oficina una cosa que hay muchos abogados, de Mario, usted es abogado, y cualquier persona creo que incluso sin estudiar derecho entendería esto. Al ISBIMED le evaluaron para todo un paquete de oficinas, le avalaron 740 metros de oficinas, le evaluaron más o menos unos 300 metros de zonas libres, son pues, digamos, los pasillos y esas cosas que tienen los edificios, y en el avalúo estaban 400 metros de terraza, y cada una tenía un precio. El metro cuadrado era de 5,5 millones de pesos, el que se hizo más o menos de las oficinas y las zonas de libre circulación, y eso era supuestamente 1,000 y pico de metros que debería comprar el ISBIMED. A la hora de
de la escritura, tema que encontramos, a la hora de escriturarle solo le escrituraron con el precio del avalúo total, que eran 6.000 millones de pesos. Con ese precio del avalúo total le terminaron simplemente entregando 740 metros de oficina, es decir, se perdieron, a pesar de que estaban avaluados y a pesar de que se pagó por ellos, se perdieron 300 metros de zonas libres de circulación y 400 metros de terraza. Es algo que es inconcebible. Eso pues, a mí sí me dicen que fue un error de un abogado, pues hace rato lo hubieran echado y allá sí con los mismos abogados de Dios. Entonces, si no lo habíamos descubierto, pues se hubieran quedado en silencio, pero definitivamente si eso no es corrupción, si entregar y pagar por 300 metros de más de las de oficina que no fueron escrituradas y 400 metros de terraza que no fueron escriturados, que fueron, todo ese valor fueron 2.000 millones de pesos, dígame entonces, si eso no es corrupción, ¿qué es corrupción? Pues increíble, concejal, de verdad que tantos temas, es que para donde se voltee la mirada, pues se levantan cuestionamientos que deben las autoridades actuar frente a esos cuestionamientos y llegar al fondo de esos asuntos. El expresidente Uribe pues publicó ese comunicado en el que cuenta de la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. No sé, y le pregunto, concejal, si usted ha tenido oportunidad de hablar con el expresidente sobre el alcance de esa denuncia, hasta dónde llega y puntualmente qué temas se tocan, o si son esos que usted nos acaba de mencionar. ¿Cuál es el alcance y cuáles son las perspectivas, además de que las IAS, no solo la Fiscalía, sino la Contraloría, la Procuraduría, hagan algo con respecto a la situación de Medellín? El conocimiento que tengo es básicamente el mismo que ha aparecido en las recientes comunicaciones del presidente Uribe, pero adicionalmente a través de diversas investigaciones que han hecho medios de comunicación locales. Y ahí hay que resaltar un portal que se llama IFM Noticias, que es unas investigaciones muy interesantes. Se llegó al detalle de cuál es el interés y cómo fue todo ese modus operandi de la historia sobre la solicitud de un soborno, miles de millones de pesos, un soborno de unos montos que son inconcebibles. Ya es que uno podía entender antes pues que decían que había corrupción y era que le daban 100.000 pesos a un agente de tránsito, y eso es corrupción, ¿cierto? Eso no la descarta, pero eran unos montos pues que una persona cualquiera las puede pagar. Aquí están hablando de decenas, 20 o 30 millones de pesos para un solo lote, para el lote de Carabineros, un lote que le entregó el gobierno nacional a la empresa de desarrollo urbano, una de esas empresas descentralizadas, además máquinas de corrupción, porque todo lo que hacen en la empresa de desarrollo urbano va con corrupción, y le entregaron a eso para que explotara inmobiliariamente, así, desarrollara inmobiliariamente ese lote. Y lo que se ha dicho es, en detalle, al menos pues en estas investigaciones, y sé que en la práctica es de las que se refieren las denuncias del presidente Uribe, además de otras, porque sé que no se quedó únicamente en del lote de Carabineros. Eso es lo que entiendo, que se presentaron denuncias de varios temas adicionales de empresarios que se le han acercado al presidente Uribe a contar cómo es el modus operandi, y entonces aquí cuentan cómo fueron citados empresarios a un apartamento muy concreto, y allá les dijeron, en resumen, que les pagaron una plata por debajo, 8.000 millones de pesos era lo que se está estimando, para que se les entregara ese lote y lo pudieran desarrollar urbanísticamente, y se les entregaba pues a título gratuito para que ellos lo hicieran, gratuito entre comillas, pero pagando por otro lado al hermano del alcalde de Medellín. Así que esa es una forma bastante sofisticada, cada vez más sofisticada de corrupción. Además de lo que están haciendo de contratos que se cobran coimas, sobornos, pues, de los contratos tradicionales de todo tipo de infraestructura, de muchos de los que hacen los municipios. Y reitero, Medellín tiene un presupuesto de más de 6 billones de pesos, y ahí hay mucho, lamentablemente se puede robar mucha plata de esa, y aquí están utilizando inclusive recursos, es decir, bienes que no son propiedad del municipio de Medellín, que son propiedad de la SAE, pero para que se pueda entonces hacer un desarrollo urbanístico, se le pide recursos a los particulares para que los puedan explotar y construir allá 3.000, por ejemplo, en este caso, 3.000 soluciones de vivienda. Y encontrarán, dicen que seguramente piensan que si alguno no les acepta
si alguna persona no les acepta, pues no habrá otro que se aguante las ganas y sí les pague. Eso es algo que ellos tienen muy claro, porque además hemos sabido de diversos empresarios, muchos empresarios en silencio porque les da temor hablar, y entre otras porque ese modus operandi de quitarle a las personas los celulares, de quitarles apartamentos, quitarle ya los celulares, no tener ningún tipo de prueba, pues simplemente irán después, saldrá muy fácil a desmentir a los empresarios, y por eso les da temor. No tienen la prueba contundente, no fue que los pudieron grabar ni nada, pero adicionalmente dirán que la palabra del uno contra el otro. Es muy fácil pues escabullirse, porque reitero, esa sofisticación de la corrupción va incrementándose todos los días, y eso entonces ha venido sucediendo. Las personas en silencio, pero muchos ya le empezaron a notar, y a nosotros también nos han abordado, al presidente y a muchos empresarios, diciendo estas son las formas como está operando la corrupción en Medellín, y unos montos que reitero, o sea, la corrupción está en los 100.000 pesos que se le da a la gente de tránsito, pero imagínense en esto 38.000 millones de pesos para el hermano de un alcalde por cuenta de un lote que ni siquiera es del municipio de Medellín. Así es de sofisticada. Yo lo he dicho con toda la claridad. En Medellín tenemos nuestros morenos rojas, igualíticos de los morenos rojas, solo que más sofisticados, aprendieron más mañosos y mejor conectados. Pues, concejal, le agradecemos mucho este tiempo en la hora de la verdad. Le haremos seguimiento a su actividad en el Consejo de Medellín, donde usted está haciendo una magnífica tarea respecto del control político que debe hacerle el concejal al alcalde de turno. Porque pues evidentemente de eso se trata esta democracia, ¿no? No todos pueden estar de acuerdo con todo, ni tampoco pueden guardar silencio ante graves irregularidades que se detectan y que, bueno, alguien tiene que responder por ellas. Así es, Demar, muchísimas gracias, y siempre aquí estamos con mucho entusiasmo, mucha dedicación haciendo un control político que creo que Medellín se lo merece. Esta ciudad se merece todo nuestro afecto, nuestro cariño, y sobre todo el cuidado de la ética para el cuidado de los recursos públicos. Esta actual administración, el gobierno de Quintero, ha sido nefasta para Medellín, no solo por las mentiras, la improvisación, las malas decisiones, pero sino especialmente por la corrupción que está en todas las entidades públicas a las que llegan Quintero y sus amigos, y su pago de cuotas políticas. Hay que revisar toda la contratación, y no solo, reitero, de las secretarías de la alcaldía, sino de las entidades descentralizadas de EPM, que le hicieron unas modificaciones grandísimas a los cargos directivos, y allá entran unas personas sin escrúpulos, a las filiales de EPM, que ahí se manejan cientos de miles, si no son billones de pesos, y eso requiere el cuidado de todos los ciudadanos y un apoyo muy especial de los medios de comunicación. Y muchísimas gracias, de Mario, un saludo, abrazo especial a su audiencia. Un abrazo, que esté muy bien, concejal. Estaba con nosotros Alfredo Ramos Maya, concejal de la ciudad de Medellín por el Centro Democrático, hablando de las denuncias de corrupción que ha hecho en contra del gobierno del alcalde Daniel Quintero. Avanzamos en la mañana, escuchan La Hora de la Verdad.